Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestro Ministerio de Enseñanza en el Talmid. Y esa palabra Talmid es una palabra en hebreo la cual significa un verdadero discípulo que desea ser lo que Rabí Jesús es. Y conforme la palabra del Señor, el que dice que es un creyente debe andar como Él anduvo. Le damos la bienvenida a nuestra audiencia televisiva radial, donde nosotros típicamente estamos enseñando la palabra del Señor, versículo por versículo, frase por frase, y sí, algunas veces palabra por palabra, con el propósito singular de profundizarnos en los detalles de la palabra para ser un mejor reflejo de la persona Jesucristo. También está en la pantalla nuestro número del ministerio aquí a través de WhatsApp, donde usted puede hacer sus pedidos de los audios y los videos y enviar sus preguntas bíblicas, donde estamos respondiendo diariamente a todas las preguntas bíblicas. Es un privilegio de comunicarnos a través de estos medios de comunicación cada día, enseñando la palabra del Señor. Note bien, el número en la pantalla es, y para el beneficio de nuestra audiencia radial, el número es 993-093-959, 993-093-959, y para nuestra audiencia internacional el número es 51-993-093-959. Y no se olvide que puede visitar a nuestra iglesia, la Iglesia Cristiana de Gracia, que está ubicada en Cusco. La Iglesia Cristiana de la Gracia Cusco está ubicada en la calle de Huanacapa, del edificio 305 con la esquina de Garcilaso. Huanacapa y Garcilaso, edificio 305 en Huanacapa, en el 5º piso, y hay un ascensor, y ahí están los cultos cada domingo a las 9 de la mañana y a las 10:30 de la mañana. Y es un privilegio de recibirlos a ustedes, ¿ves? Dándole la bienvenida en el nombre del Señor nuestro Jesucristo. Vamos a regresar a nuestro estudio, por favor. Vamos a regresar a nuestro estudio en la palabra del Señor en Mateo capítulo 10, del versículo 15 del versículo 5 al 15, versículo 5 al 15, donde estamos estudiando el Mesías, el mandato del Señor Jesucristo, el mandato del Mesías así a sus discípulos. Vamos a leer la palabra del Señor comenzando el versículo 5 hasta el 15. Mira lo que dice: a estos 12 envió Jesús después de instruirlos diciendo: no vayáis por el camino de los gentiles, ni entréis en ninguna ciudad de los samaritanos, sino ir más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y cuando vayáis, predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, resucitad enfermos, limpiad leprosos, expulsad demonios, de gracia recibiste, dad de gracia. No os proveéis de oro, ni plata, ni cobre para llevar a vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni dos túnicas, ni de sandalias, ni bordón, porque el obrero es digno de su sostén. En cualquier ciudad o aldea donde entréis, averiguar quién es digno de ella, y quedaos allí hasta que os marcháis. Al entrar en la casa, dale vuestro saludo de paz. Versículo 13 dice: y si la casa es digna, que vuestro saludo de paz venga sobre ella, pero si no es digna, que vuestro saludo de paz se vuelva a vosotros. Versículo 14: y cualquiera que os reciba ni oiga, que no os reciba ni oiga vuestras palabras, a salir de esa casa o de esa ciudad y sacudir el polvo de vuestros pies. Y por fin el versículo 15 dice: en verdad os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra y que para esta ciudad. Ahora, vamos a regresar a nuestro estudio aquí, y quiero enfocarme por el momento, quiero enfocarme en versículo 1. Ahora, no sé si ustedes se recuerdan, pero en la última serie de enseñanzas que estuvimos compartiendo de Mateo capítulo 10, versículo 1 al 4, el versículo 1 aquí nos ayuda hoy día. ¿Ves? Para comprender un concepto importantísimo. ¿Por qué es que el Señor envió a sus discípulos? Por fin lo va soltando a las olas. Ellos caminaban con el Señor por 3 años y medio, y por fin Él los comienza a lanzar para ir y ministrar y predicar la palabra del Señor. Y ahora aquí tenemos que comprender, estos apóstoles, estos discípulos, los discípulos fueron llamados a Él, a la persona de Cristo, es a Él. Y cuando nosotros somos salvos a
Él, no es a la iglesia, es a Él. Los siervos son llamados a Él, no a la iglesia. Sirven en la iglesia, pero son llamados a Él. El siervo o el ministro, el pastor, ¿ves? Es llamado por Dios. Escúcheme, él es llamado por Dios, no es llamado por la iglesia. La única cosa que la iglesia puede hacer es reconocer, dar testimonio que este hombre ha sido llamado por parte de Dios, porque está mostrando todos los dones y las habilidades. Ahora, puede ser un pastor joven, pero él va a crecer en la gracia y la misericordia de Dios a través de sus experiencias, ministrando al pueblo, a todas sus necesidades del pueblo, y también predicando y enseñando la palabra del Señor. Ahora tenemos que entender que existen tres pasos en el llamado de los discípulos al ministerio. Voy a repetir, existen tres pasos en el llamado de los discípulos al ministerio. Y por esa razón le acabo de decir, le dije anteriormente, vamos a abrir nuestras Biblias en Mateo capítulo 10, versículo 1. Vamos a regresar al versículo 1 para comprender lo que está pasando del versículo 5 al 15. En Mateo 10, 1 dice esto. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, Jesús le dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. No tenían que el Señor le dio un poder y autoridad específicamente a estos 12 discípulos que más adelante se convierten en los 12 apóstoles. En otra palabra, Él los equipó a ellos con todo lo que ellos necesitaban para poder predicar, enseñar y ministrar, para poder predicar, enseñar y ministrar. En otra palabra, no había ninguna excusa porque no podían cumplir con su tarea, con su asignación, con su llamado. Como le acabo de decir, existen tres pasos en el llamado de los discípulos al ministerio, y tú y yo tenemos que reconocer eso. Si nosotros somos miembros de una iglesia, tenemos que reconocer el llamado o los pasos, ¿ves?, en el llamado de los discípulos al ministerio. Número 1, el llamado a ser discípulos. El llamado a ser discípulos. Ese es el primer paso, es ser llamados a ser discípulos. Ahora, no te ven. Yo creo que tú me entiendes algo aquí. Hay una diferencia entre ser creyente y discípulo. Creyente y discípulo. Estas dos palabras no son sinónimos. Son dos conceptos muy distintos. El creyente, ¿ves?, al Señor le da, a través de la persona del Espíritu Santo, le da el poder de qué, le da la capacidad de qué, le da la facilidad de qué, de fe. La fe es un regalo de Dios para que la persona pueda creer. Ahora es un creyente. Ahora que es un creyente, ¿ves?, se convierte en qué, en un discípulo, un seguidor de Cristo. Mira bien lo que dice aquí. Abre sus Biblias en 1 Juan capítulo, Juan, el Evangelio de Juan capítulo 1, versículos 35, 36 y 37. Juan capítulo 1, versículos 35, 36 y 37. Mira lo que dice aquí. Porque el primer paso es el llamado a ser discípulos. No solamente creyentes intelectuales, pero ser discípulos. Oyeron hablar de Cristo, salieron a escucharlo y comenzaron a seguirlo igual como muchos otros. Juan, capítulo 1, versículo 35, 37, mira lo que dice. Dice, al día siguiente, Juan estaba otra vez allí con 2 de sus discípulos. Y vio a Jesús que pasaba y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar y siguieron a Jesús. Ellos siguieron al Señor Jesús. Este es el punto. Ellos siguieron al Señor Jesús. Muchos están sentados en las iglesias con los brazos cruzados, son gigantes intelectuales, pero nunca siguen los pasos del Señor. Creen, se nombran creyentes, pero no son discípulos. El discípulo sigue la persona de Jesús. El discípulo, ¿ves? El discípulo cumple con la voluntad de Dios, del Señor en su vida. Note que Juan el Bautista estaba con sus discípulos
Y cuando sus discípulos vieron a Jesús, le siguieron, le siguieron. El primer paso es el llamado a ser discípulos, seguidores, no solamente creyentes. El segundo paso es el llamado a la entrega. Número 2, el llamado a la entrega. Se tienen que entregar. Había multitudes y multitudes que seguían a Cristo, pero Jesús, notó algo. Notó la entrega inusual de estos 12 hombres. Y en ese momento, Él los llamó al ministerio, los llamó a dejar todo y comenzar un periodo de entrenamiento especial a efectos de predicar y enseñar la palabra del Señor. Ellos se entregaron 100%. Le siguieron, abandonaron las cosas del mundo y le siguieron al Señor. Note por favor, abre sus Biblias en San Lucas capítulo 6, versículo 13. Repito, San Lucas capítulo 6, versículo 13. Mire bien. Aquí en San Lucas 6:13, donde Jesús llama a los 12 discípulos de entre muchos que llamó. Había una gran multitud de creyentes, había un montón de ellos. Y Él dice que escogió a 12 a quienes también llamó apóstoles. Mira lo que dice una vez más. Cuando se hizo el de día, Lucas 6:13, cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y escogió 12 de ellos a los que también dio el nombre de apóstoles. Había un grupo grande, una muchedumbre, una multitud de personas, y entre ellos Él llamó a los 12 para que se entregaran. Y luego el tercer paso. Primer paso número 1, el llamado a ser discípulos. El segundo paso, el llamado a la entrega. Ahora el tercer paso es el llamado a ir. El llamado a ir. Cristo los mandó a salir con el mensaje de salvación. Él no los llamó a sentarse en la banca de la iglesia y quedarse ahí congelados. Ese no es el llamado, con todo respeto. Tú me puedes salir con todas las razones, todas las excusas, todas las explicaciones de por qué no te levantas. Chévere. Pero esa es su propia mentira. La mentira que tú has inventado y tú has aferrado y has abrazado y quieres convencer a los demás de tu propia mentira. Todo creyente es llamado a ir, salir. Anoche estaba entrenando pastores y estuvimos hablando un poquito sobre este tema, ¿no? Pero permíteme lo que le dije. Mira, aquí lo que tenemos son bolas de excusas, no, que soy viejo, que soy anciano, que estoy en una silla de ruedas, estoy con una muleta, estoy con un bastón, estoy con esto, y esto. Es interesante que si usted se fija en California, en el sur de California, ahí está el muy conocido pastor John MacArthur. Y él tiene una iglesia bastante, son miles y miles de miembros. Pero una de las cosas que es absolutamente impresionante, es ver esto. Que también ahí hay un gran grupo de ancianos. Tienen que caminar con un andador, ¿no? Tienen que caminar con muletas y bastón y silla de ruedas. Uno y el otro se tienen que soportar y están caminando un poco cojito y lento y despacio, etcétera. Tienen un sinfín de problemas médicos en su salud. Pero no los detiene. Y ahí salen 200, 300 de ellos caminando en las calles juntos, con sus muletas y su bastón y su silla de ruedas, ¿no? Y ellos están evangelizando. Ahora no caminan rápido, pero lento, pero seguro, y van compartiendo el evangelio del Señor por todas partes. ¿Cuál es la excusa suya, aparte de la mentira que tú has inventado y has creado? Por favor, piense bien conmigo. El llamado es a ir, no sentar. Ir, no sentar. Llegamos a las iglesias para ser entrenados en la palabra con el propósito de levantarnos, salir y compartir el evangelio. Cristo los mandó a salir, no sentar, con el mensaje de salvación. Note este pensamiento.
Los discípulos habían estado algún tiempo con Jesús, obviamente, ¿no? Ellos lo habían tocado, habían hablado, habían compartido, habían comulgado, habían orado, habían meditado y habían tenido compañerismo con Él. Eso era obvio por un periodo de tiempo de 3 años, ¿no? Habían compartido con Él y habían sido enseñados por Él ¿en qué? En las Escrituras y probablemente en cómo predicar y enseñar. Ciertamente habían presenciado sus predicaciones, sus enseñanzas, sus milagros, habían visto cómo lo hacía todo. De esto se pueden aprender varias lecciones. Ellos estaban observando, aprendiendo. Ahora llegó el momento donde ellos tenían que aplicar las enseñanzas, aplicar el entrenamiento. Y es cuando el Señor los envía a ellos aquí, en esta escritura que estamos estudiando más detallado, en Mateo capítulo 10, versículos 5 al 15. La primera cosa es que cada creyente, ¿no?, necesita estar con Jesús. Tú necesitas una relación más íntima, más estrecha con el Señor en su palabra. Todos necesitamos aprender en silencio y meditar y estudiar su palabra y tener comunión con Él en la oración. Este es uno de los requisitos de la vida de cada creyente. Y yo me quedo asombrado cuántos creyentes ni hacen eso. Pues son creyentes. Ahora, yo nunca voy a entrar en un argumento con una persona que me dice que son un creyente. Mi pregunta es, ¿creyente de qué y en quién? ¿Y cómo que tú manifiestas esa creencia? Esas son mis preguntas. Pero yo no voy a discutir que tú me digas, bueno, yo no creo que eres un creyente. Bueno, todo el mundo en esta tierra son creyentes de algo y de alguien. La pregunta es, ¿de quién y en qué de esa persona? Segundo, todo siervo necesita, ¿qué? Necesita pasar un periodo de preparación y entrenamiento antes de ser enviado. Un siervo primero tiene que ser puesto a prueba. Y esto es importante, mira. En nuestra iglesia, recientemente, nuestro pastor Joe Martínez nombró al hermano Ángel Puente de la Vega. Ahora él es pastor en nuestra iglesia. Bueno, él ya tiene 5, 6, 7 años debajo de la administración y la administración y la administración de la palabra del Señor debajo del liderazgo del pastor Joe. Ahora, en ese entrenamiento, ¿no?, ahora es ascendido para un puesto, ¿no? Y ahora el pastor está a la par de él y lo está lanzando, ¿ves? Y todavía lo está preparando y entrenando, pero llega un momento donde él ya tiene que ejecutar, caminar. Y es precisamente lo que está haciendo. Ahora, en este periodo de tiempo se le está poniendo ¿en qué? A prueba. Y eso es importante. Todos nosotros necesitamos ser puesto a qué? A prueba. Mira, abre sus Biblias en 1 Timoteo capítulo 3. 1 Timoteo capítulo 3, mira lo que dice el versículo 10. Versículo 10. 1 Timoteo capítulo 3, versículo 10. Mira lo que dice. La palabra dice esto, dice que también estos sean sometidos. Que también estos sean sometidos. Esto es importante. Que ellos sean sometidos a prueba primero, y si son irreprensibles, que entonces sirvan como diáconos. Eso es importante. El punto es que de la misma manera que se pone a un diácono a prueba, la misma manera se pone a nosotros, los siervos, los ministros, a prueba también. Eso es importante para que nosotros lo podamos captar. Note bien. La tercera cosa que yo creo que tú piensas, que para el ministerio es esencial, si lo puedo decir así, es esencial tener una relación personal con Jesús todos los días. Aquí es donde hallamos muchos ministros, muchos pastores que son absolutamente vagos, perezosos. Están ocupados con un sinfín de cosas toda la semana
y luego el sábado en la noche tienen las agallas, tienen los pantalones, se sienten para prepararse para el domingo. Usted anda mal. Tú tienes que estar con Jesús todos los días. Tú tienes que aprender a oír la voz sutil del Señor en tu corazón. No hay sustituto, repito, no hay sustituto para el entrenamiento que una persona recibe a los pies de Jesús, estudiando su palabra y aprendiendo del Espíritu Santo y teniendo comunión con Él en oración. Es que simplemente no hay sustituto. Eso no existe. Ahora, piense bien. Yo quiero que usted note, a ver si lo pongo así, note tres lecciones aquí. Uno, la persona primero tiene que ser entrenada. La persona tiene que ser entrenada, recién entonces serán en condiciones de servir. Ahora, para ser abogado, tú tienes que ir a la escuela de abogacía, a la escuela de leyes, y tienes que aprender y ser entrenado, y luego te ponen en una práctica, ¿no? Una agencia de abogados y luego vas a la corte. ¿Me comprende? Tú no puedes autonombrarse abogado. Tú tienes que ser entrenado. ¿No? Si tú quieres ser médico, igual. Si tú quieres ser arquitecto, igual. Tú quieres ser ingeniero, igual. Tú quieres ser cualquier otra profesión, es igual. Tú necesitas un periodo de tiempo de estudio y entrenamiento, antes que se lance, en su carrera y profesionalmente. Bueno, en el ministerio es la misma cosa. Y el colmo es que hay muchos líderes espirituales y nunca han sido entrenados, y son orgullosos que nunca han sido entrenados. A ver, si tú requieres una cirugía, ¿no?, en su cerebro, ¿no crees que es una buena idea tener un médico, un cirujano que ha sido entrenado, ¿no?, y que tiene éxito llevando a cabo su profesión como cirujano? ¿Qué pasaría si yo te digo, no te preocupes, hermana? Oh, mire, hermanito, no te preocupes. Este fin de semana, solo puede ser, yo voy a leer un libro sobre cirugía, cómo operar sobre el cerebro, y el lunes a las 6 de la mañana ya te puedo operar. ¿Así funciona la cosa? ¿Usted está dispuesto a permitirme operar? No, hombre, en ningún sentido. Bueno, vamos a decir que tú necesitas un abogado que te puede representar en la corte el lunes delante del juez, pero tú estás encarcelado en la cárcel todo el fin de semana hasta el lunes, y yo te digo, no preocupe, hermanita, ¿sabes lo que voy a hacer? Yo voy a leer un libro de leyes y el lunes a las 8 de la mañana delante del juez yo te voy a representar. ¿Tú me vas a permitir representarlo? No, hombre. Escuche bien, por favor. Usemos la lógica que Dios nos regaló. A mí me parece que muchas veces tenemos las canicas que están patinando aquí arriba y no estamos razonando las cosas bien, por favor. Si el cirujano está equivocado, tú mueres. Si el abogado está equivocado, te dan sentencia perpetua. Pero si el pastor está equivocado, te manda al infierno. Ahora, de los tres, ¿cuál es más importante? Piense bien. Para el ministerio es esencial tener una relación personal con el Señor. Ahora, estas son las tres lecciones. Número uno, la persona primero tiene que ser entrenada. Recién entonces estará en condición de servir. Abre sus Biblias en Mateo capítulo 5 versículo 1 y 2. Mateo capítulo 5 versículo 1 y 2, por favor. Dice: y cuando vio las multitudes, subió al monte, y después de sentarse, sus discípulos se acercaron a él. Y abriendo su boca, le enseñaba diciendo. ¿Qué es lo que estaba haciendo el Señor? Lo estaba entrenando. Él lo estaba entrenando. Es lo que él estaba haciendo. Según a Timoteo capítulo 2 versículo 2, por favor. Abre su Biblia, por favor. Según a Timoteo capítulo 2 versículo 2. Mira lo que dice. Dice esto. Dice:
Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar también a otros. La obra requiere entrenamiento. Muchos dicen, no, yo no necesito, el Espíritu Santo me va a entrenar a las solas. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! Si no lo hallamos en la palabra de Dios, ¿sobre qué libro estamos hablando? Mira lo que dice. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en la presencia de muchos testigos, eso encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Aquí no dice para que sean idiotas, para enseñar también a otros. Dice idóneos, equipados. La segunda lección que debemos captar en este llamado del Señor a sus discípulos, el principal prerequisito, escuchen bien, el principal prerequisito para el ministerio es estar con Jesús. Estar con Jesús, con el Señor Jesús. Yo no estoy hablando de Jesús González, Jesús Martínez, Jesús García, Jesús Rodríguez. Yo estoy hablando del Señor Jesucristo. Aprender de Él y de su palabra y tener comunión con Él en oración y también en quietud. Por favor, abre su Biblia en Salmo, capítulo 1, versículo 2. Salmo, capítulo 1, versículo 2. Mira lo que dice. Dice, sino que en la ley del Señor está su deleite y en su ley medita de día y de noche. ¿En qué está meditando? ¿El periódico? ¿El noticiero? ¿La política? ¿La cultura? ¿En qué estás meditando? Honestamente, ¿en qué estás meditando? Escuche bien, abre su Biblia en Salmo capítulo 46, versículo 10. Salmo 46, versículo 10. Mira lo que dice. Dice, está quietos y saber que yo soy Dios. Está quieto y saber que yo soy Dios. Wow. Saber que yo soy Dios. ¿Estás escuchando? Salmo 46, 10. Está quietos y saber que yo soy Dios. Exaltado seré entre las naciones, exaltado seré en la tierra. Yo me quedo fascinado. ¿Cuántos no conocen quién es Dios? Nunca están quietos. Nunca están en la presencia del Señor para saber quién realmente Él es. Este es un requisito. Abre su Biblia, Salmo 145, versículo 18, por favor. Salmo 145, mira lo que dice en, vamos a ver, versículo 18 dice esto: el Señor está cerca de todos los que le invocan, de todos que le invocan en verdad. ¿Lo está invocando en verdad? ¿O por tus pensamientos caprichosos? Vamos a rezar el Nuevo Testamento. Segunda Timoteo capítulo 2, por favor. Abre su Biblia. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Segunda Timoteo capítulo 2, versículo 15. Mira lo que dice. Dice, procura con diligencia presentarte a Dios, aprobado como obrero que no tiene que avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. El que maneja con precisión la palabra de verdad. Wow. Y la tercera lección es: el ministerio público requiere dos formas de preparación y entrenamiento. Ahora, vamos a rezar a Mateo capítulo 10. Y yo quiero enfocarme en esa sección antes del versículo 8, pero vamos a rezar en Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. Mateo capítulo 10, versículo 9 y 10, y estamos en el quinto punto en nuestro bosquejo, hablando de pastores y mayordomía. Pastores y mayordomía, ¿no? En otra palabra, recibir compensación. Ahora, permíteme.
Ahora entramos en una área polémica, ¿no? Porque por todos los abusos y todas las mentiras, abusos y mentiras de muchos pastores, lamentablemente, escándalo tras escándalo tras escándalo, cuando llegamos a este tema, ¿eh? La gente ya cierra los oídos, se levanta y camina. Y yo entiendo, yo comprendo todo eso. Pero yo le digo, si así es el caso, ¿por qué no aplica el mismo estándar que tú le quieres aplicar a la iglesia? ¿Por qué no se lo aplica a la bola de políticos corruptos que tenemos? ¿Por qué no? Dejamos este juego, por favor, de mentiras. Vamos a enfocarnos, ¿qué es lo que dice la palabra del Señor? Entendiendo que hay muchos abusos. Yo entiendo eso, yo lo comprendo. Y cada vez que yo encuentro un pastor que está abusando, ¿ves?, de las finanzas de la iglesia, yo lo reprendo. Lo reprendo en privado y también públicamente. Yo no tengo ningún problema con hacer eso. Igual como lo hacemos con la bola de políticos corruptos que tenemos nosotros. Pero ¿qué es lo que dice la Biblia? El hecho que este hombre anda mal, y el otro hombre anda mal, y el otro hombre anda mal, y el otro hombre anda mal, ¿ves?, no quiere decir que el Señor anda mal, o su palabra no es verdad. Eso es importante vamos a aclarar las cosas aquí. Mira lo que dice Mateo capítulo 10, versículos 9 y 10. Versículo 9 y 10, mira lo que dice. Ahora Jesús está mandando a sus discípulos, ¿verdad? Él lo está enviando a ellos. Y te recuerda que Él le dijo a ellos, y vamos a ponerlo en su contexto, porque es importante. En Mateo capítulo 10, vamos a regresar al versículo 5. A estos 12 envió Jesús después de instruirlos, diciendo, no vayáis por el camino de los gentiles, no entréis en ninguna ciudad de los samaritanos. Le está diciendo, ¿por qué no están viendo a ellos? Sino, y más bien a las ovejas perdidas de la casa de Israel, versículo 7. Y cuando vayáis, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanar enfermos, resucitar muertos, limpiar leprosos, expulsar demonios, de gracia recibiste, da de gracia. Sobre versículos 5, 6, 7 y 8 nos establece que Él lo está enviando con instrucciones específicas. Instrucciones específicas de lo que ellos tienen que hacer. Esto es importante de captar esto. Ahora llegamos al versículo 9 y 10. Y le dice, otra vez, note las instrucciones específicas en versículos 9 y 10, donde Él le dice, no proveéis de oro ni de plata, ni de cobre para llevar a vuestros cintos, ni de alforja para el camino, ni de 2 túnicas, ni de sandalias, ni de bordón, porque el obrero es que es digno de su sostén, de su sueldo, de su salario. Él los envía. Dice, lleva tu cartera, tu dinero, tu tarjeta de crédito, vete a ministrarle a esa gente. Ahora vamos a descubrir qué clase de fe tú tienes en este gran llamado de ser llamado a ser discípulo, apóstol, ministro, pastor del Señor. En asuntos financieros, Cristo esperaba 2 cosas, voy a repetir, en asuntos financieros Cristo esperaba 2 cosas de sus apóstoles y de su pueblo. De sus apóstoles y su pueblo. Hoy día, de sus pastores y los miembros de la iglesia. Primero, sus apóstoles y siervos no debían gastar su propio dinero en el ministerio. No debían. Segundo, su pueblo debía sostener adecuadamente a los apóstoles y siervos. ¿Me está escuchando? No. Lo voy a repetir. Tú tienes que entender esto. Porque vamos a descubrir quién es el que tiene la fe. 2 cosas. Primero, sus apóstoles y siervos no debían gastar su propio dinero en el ministerio. Eso está bien claro. Y 2, segundo, y su pueblo debía sostener adecuadamente a los apóstoles y siervos. Si tú y yo lo ponemos en el contexto de hoy,
pastores y miembros de la iglesia. El pastor no debe estar gastando su propio dinero para el ministerio, pero es la responsabilidad de la iglesia, la membresía, de sostenerlo a él. Dice, ay, ¿y cómo está eso? Paciencia, por favor. A ver, vamos a decir que tú trabajas por un gran supermercado. Usted es un empleado del supermercado. Usted es un empleado ahí. No importa el puesto que tú tienes, pero ahí tú estás trabajando en ese mercado. Ahora, como empleado, usted va a gastar el dinero de tu propia bolsa para sostener el mercado. ¿Sí o no? Usted va a pagar por los productos del mercado. ¿Sí o no? Usted va a pagar por la luz y agua y el local, el alquiler, el renta de ese mercado. No. Usted es un empleado. A ti te tienen que pagar el negocio porque usted está trabajando ahí. El pueblo viene a comprar en ese mercado y la compra del pueblo es lo que sostiene todo eso, ¿cierto, sí o no? Ahora, en la iglesia, como usted no está dispuesto como empleado gastarle tu bolsa para sostener el negocio, ¿dónde cabe, en qué cabeza cabe que el pastor tiene que sostener la iglesia financieramente de su bolsa? Eso no se encuentra en la Biblia. Por favor. Yo creo que tenemos que ser honestos y francos en este tema. Pero permíteme. Abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, por favor, y quiero que lo vea conmigo, porque aquí es importante. Dice en versículo 14, 1 Corintios capítulo 9, versículo 14. Note bien lo que dice. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Wow, ¿escucharon? Así también ordenó el Señor. Este es un mandato, no es una sugerencia, no es una recomendación, no es una buena idea. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. En el contexto moderno de la iglesia, el pastor debe ser pagado un sueldo justo, porque es una ordenanza, un mandato del Señor, pero porque muchos de la iglesia son tacaños, prefieren ver al pastor muerto de hambre. Tú andas mal, pero mal y mal, con todo respeto. Andas mal y mal. ¿Me está comprendiendo? Es importante que tú entiendas esto. Abre su Biblia, Gálatas capítulo 6, versículo 6. Gálatas capítulo 6, versículo 6, por favor. Mira bien lo que dice la palabra del Señor. Dice esto. Dice, al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Y al que se le enseña la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Eso es lo que está haciendo el pastor en tu iglesia. Bueno, se supone que lo debe estar haciendo. Entiende muy bien. Si él no lo está haciendo, vete a buscar otra iglesia. Vete a buscar otra iglesia. El que le enseña la palabra del Señor, no las ideas de él, no su política, no sus tonterías, la palabra, que comparta toda cosa buena con el que le enseña. Esa es su responsabilidad. Filipenses capítulo 4, versículo 14, por favor. Abre su Biblia en Filipenses capítulo 4, versículo 14. Ahora, no te viene algo aquí. Es importante entender algo aquí. Yo creo que tú lo puedes captar. Mira. Filipos, que es donde viene el libro de los Filipenses, en la zona de Filipos, en Macedonia, que es la parte norte de Grecia, era la iglesia más pobre en todo el imperio romano en la época del apóstol Pablo. Pero era la iglesia singular que sostuvo el ministerio de la persona del apóstol Pablo. Y en Filipenses capítulo 4, versículo 14, él dice esto, él dice: sin embargo, habéis hecho bien en compartir. Sin embargo, has hecho bien en compartir conmigo en mi aflicción. Pablo estaba comendando a la iglesia
porque ellos sabían, ves, el estado real, actual, que Pablo estaba sufriendo y estaba muy, muy necesitado. Y él los comentó a ellos porque ellos se extendieron de sus personas en su pobreza y lo ayudaron a él. Porque ellos habían entendido el concepto. Él nos enseñó la palabra, tenemos la responsabilidad de sostenerlo. Ellos habían entendido eso. Abre su Biblia. 1 Timoteo capítulo 5, por favor. 1 Timoteo capítulo 5, por favor. Mira lo que dice aquí. Dice, versículo 17 y 18. Versículo 17 y 18. Mira lo que dice. Los ancianos que gobiernan bien, mira bien, los ancianos que gobiernan bien sean considerados dignos de doble honor, principalmente los que trabajan en la predicación y la enseñanza. ¿Por qué? Porque la Escritura dice, no pondrás bolsal al buey cuando trilla, y el obrero es digno de su salario. A ver si podemos extender este pensamiento. Mira bien. Se les prohibió a los apóstoles siervos de Dios acumular riquezas mediante el ministerio. Eso está prohibido, con todo respeto. Eso está completamente prohibido en la Biblia. Pero no debían gastar su propio dinero en el ministerio tampoco. Es el sostén de ellos y su familia. Había motivos, o había varios motivos para esto. Número uno, la mente y el corazón de ellos debía estar centrado en predicar el evangelio y ministrar a la gente, no en comprar y vender y acumular. ¿Cuántos pastores están perdidos? Están perdidos en sus negocios, en su comercio, en sus trabajos, en sus ventas, y siguen, y no están involucrados. No están involucrados, ¿no?, en lo que ellos deben de estar, ¿no? Y esto es importante. Esto es importante. Ahora mira bien conmigo. En vez de estar en la palabra, estudiando, preparando para alimentar a las ovejas, están en negocios. Con todo respeto, ellos andan mal. Ellos andan mal. Dos, debían confiar en Dios para sus necesidades y mediante ese ejemplo enseñar la dependencia de Dios. Enseñar la dependencia de Dios. Y aquí está el colmo. Si yo no muestro que estoy dependiendo de Dios, ¿cómo es que yo espero que la iglesia me va a seguir? Yo tengo que ser el ejemplo principal. Yo estoy confiando en el Señor. No estoy manipulando, pintando un cuadro que no es. No estamos, ay, de mí, Señor, ¿qué es lo que me va a pasar? Estás manipulando al pueblo, por favor. Es obvio que todos nosotros tenemos necesidad, eso es obvio. Perdón. Y todos tenemos que buscar la forma en cómo que vamos a sobrevivir. Pero el pastor, tú y yo, tenemos que depender del Señor. Permite que el Señor abre las puertas, donde Él va a abrir las puertas para el sostén nuestro. Mira, permíteme en estos últimos minutos que tenemos juntos, abre su Biblia en Mateo capítulo 6. Ahora, yo me recuerdo cuando estaba en la iglesia, yo me recuerdo que era 18, 19 semanas que yo estaba enseñando sobre Mateo capítulo 6, versículo 24 hasta 34. Escuche bien lo que dice la palabra, vamos a leer. Dice, versículo 24, Mateo 6, 24 hasta 34 dice, nadie puede servir a dos señores, nadie. ¿Por qué? Porque o aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. No es posible. Versículo 25. Perdón, pero eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, qué comeréis o qué beberéis, ni por vuestro cuerpo o qué vistiréis. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa? No te la preguntas. Mirad las aves del cielo, que no siembran. No siembran,
Dice, ni ciegan, ni recogen graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? ¿No somos? ¿Y quién de vosotros, por ansioso que esté, puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero si os digo que Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos, digo, si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Mira lo que dice, por tanto no os preocupéis diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos? ¿Y con qué nos vestiremos? ¿Por qué? Porque los gentiles buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis todas estas cosas. Pero buscar primero en su reino y su justicia, y todas estas cosas que os serán añadidas. Por tanto, no os preocupéis por el día de mañana. ¿Por qué? Porque el día de mañana se cuidará de sí mismo. Bástale a cada día sus propios problemas. El llamado nuestro debe enseñar y depender de su pueblo. Mira, debía enseñar y depender del pueblo de Dios por su propia provisión. Ese es el trabajo nuestro. Y yo entiendo que algunas veces eso es difícil cuando tenemos un pueblo tacaño. Y el pastor sufre injustamente y su familia. Pero eso no cambia el hecho que yo tengo que depender de Dios. Mira, en estos últimos minutos, en 1 Corintios, mira lo que dice en capítulo 9. En 1 Corintios capítulo 9, mira lo que dice versículo 13 y 14. 1 Corintios capítulo 9, versículo 13 y 14 dice, ¿no sabéis que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo, y los que regularmente sirven del altar reciben su parte? Así también ordenó. Así también, versículo 14. Estas no son las palabras textuales de Eddie Ildefonso, estas son las palabras del Señor. Dice, así también ordenó el Señor que los que proclamen el Evangelio vivan del Evangelio. El último punto, número 4. Debían permitir al pueblo de Dios el privilegio de compartir en el ministerio por medio de sus ofrendas. Debían. El pueblo de Dios debía aprender a confiar más y más dependiendo de Dios. ¿Para qué? Para levantar los fondos necesarios para el sostén de los ministros. Ese es el llamado. Y esto es sencillo, por favor. Seamos honestos, gente de integridad. Vamos a orar. Señor Padre, en este momento, Señor, en cuanto nos encontramos en tu presencia, estamos completamente abandonados en tus manos, dependiendo de ti y solamente de tu persona, Señor. Señor, te pido a través del Espíritu Santo, que arreste el corazón de nuestra audiencia, que ellos pueden llegar a un estado de un arrepentimiento verdadero para conocerte como el Señor, el Salvador, el único Señor y Salvador de sus vidas. Esto te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Dios me lo guarde, Dios me lo cuide, y que Dios te bendiga grandemente.